tiempo de la palabra de Dios es el tiempo perfecto. Amén. La palabra de Dios no es tecnología, entonces como no es tecnología no está fallando como el sonido a veces, ¿no? O como la luz o como el aire acondicionado. La palabra de Dios es perfecta. Gloria a Dios. Entonces ese es un tiempo perfecto también para nuestra vida y que disfrutemos pues de lo que el Padre quiere afirmar en nuestro corazón y seguir poniendo de su sabiduría para que nosotros en este año 2023 podamos relacionarnos de una manera excelente con su palabra y demos oportunidad, demos lugar para que Dios manifieste en nuestra vida cada vez más de una forma acelerada lo que Él nos ha prometido. Amén. Estamos seguros de eso, ¿verdad? Dios siempre dice la verdad, Dios es el que nos está guiando en este sentido y solamente tenemos que seguir su dirección. Es importante que recordemos, el día miércoles estuvo enseñando en este lugar acerca de, dentro de esta relación que debemos tener con la palabra de Dios, hay que meditarla y la meditación de la palabra de Dios nos va a llevar al punto de experimentar lo que Dios nos dice y lo que Dios nos promete y de que nuestro camino pueda prosperar y que todo lo que hagamos nos salga bien. Este siempre es una buena noticia, ¿verdad? Que todas las cosas nos salgan bien, que prosperemos en todo. Esa es una buena noticia. Lo normal es que a todos nos gusta esto y todos queremos que esto suceda. Que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien. Creo que no hay ningún hermano, ninguna hermana, ningún cristiano que pueda estar yendo por lo contrario, ¿no? Por contracorriente en este sentido. Todos queremos que nos salgan bien las cosas y que nuestro camino prospere. Pero también la palabra de Dios nos enseña que para que esto suceda y nos hace entender que esto es un resultado de algo que la misma Biblia llama es meditación. Meditación. Y recuerdan los que estuvieron el día miércoles, ¿qué es la meditación? Muchos años atrás, cuando comenzábamos la iglesia y por mucho tiempo hemos enseñado acerca de esto, de la meditación de la palabra de Dios. En los últimos tiempos no lo hemos hecho mucho, pero hoy vamos a refrescar esto, es sumamente importante. Y el miércoles estuvo hablando de este aspecto, de la meditación. Y a veces meditación no es entendido mucho en el contexto de iglesia, porque de afuera venimos y hemos oído la idea de que meditar es poner la mente en blanco, es cerrar los ojos y pensar en nada, y es la forma de descargarte de los problemas y eso es meditar. Bueno, eso es en la filosofía del mundo, en la filosofía de la gente que no conoce a Dios. Muchos piensan que eso es meditar. Pero desde la óptica de Dios, meditación tiene que ver con lo que vimos el día miércoles en pantalla, con unos animalitos que son las vaquitas, y su ejemplo de estas vaquitas nos enseñan o es una ilustración de lo que significa la meditación para nosotros. ¿Cómo es que estos animalitos, las vacas, sacan provecho del bolo alimenticio, de la hierbita que van ingiriendo? Es a través de lo que se llama rumiar, ¿verdad? Que la vaca tiene este hábito y este acto, siempre lo está manifestando, de rumiar. Agarra un poco de hierba, lo mete a la boca, hace su bolito alimenticio ahí y entonces lo pasa al primer estómago, lo vuelve a sacar, otra vez mastica, le saca más provecho, lo mete al segundo estómago y el miércoles se nos habló hasta de 4 estómagos que tiene la vaca, donde finalmente en el cuarto ya va el bolo alimenticio y ahí se queda y sigue su trayecto, ya no regresa. Pero ese es el proceso, es decir, la vaquita va rumiando y va comiendo en el sentido de poner, sacar, volver a poner, sacar y volver a poner y sacar hasta por 4 veces, hasta que el bolo alimenticio termine en el estómago número 4. Bien, esa es una ilustración, una aplicación. Meditar en el hebreo, esta palabra es de la misma raíz de la palabra rumiar. Por eso es interesante la ilustración. El término meditar en el hebreo es la misma palabra, la misma raíz de la palabra también meditar. Entonces, meditar, ¿qué significa para nosotros? Es que estemos una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, hablando la palabra de Dios. Por eso es que Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, en ese caso y en ese contexto le decía a Josué, para nosotros es la palabra de Dios, para nosotros más específicamente es nunca se aparte de tu boca la palabra de Cristo. Amén, porque ya estamos en un nuevo pacto.
y nos toca saber y saturar nuestro corazón de la palabra de Cristo. Pero el principio es el mismo, está ahí. Y entonces Dios le dijo a Josué que no se aparte de su boca la palabra, para que haga conforme a lo que está escrito. Y entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. El que nuestro camino prospere y todo nos salga bien es un resultado, es un producto de la palabra meditada. No solo de la palabra de Dios, sino de la palabra meditada. La palabra de Dios sin ser oída no beneficia a nadie. La palabra de Dios sin ser creída no beneficia a nadie. La palabra de Dios que se oye y no se medita no se convierte en un beneficio directo para las personas que solamente lo oyen. El punto es que tenemos que meditar la palabra, hablar la palabra de Dios para nosotros mismos. Y hermanos, tenemos un idioma, tenemos la libertad de hablar lo que queremos, esa es la realidad, tenemos libre albedrío. Pero como hijos de Dios hay que tomar decisiones. Y como hijos de Dios hay que elegir qué es lo que realmente Dios quiere y qué es lo que mejor se amolda para mi realidad de nueva criatura. Y qué es lo que realmente me conviene hacer. O hablo lo que quiero, lo que siento, lo que me parece, o hablo lo que Dios dice que hable. Meditar significa hablar lo mismo que Dios dice en cuanto a nosotros. Hablar para nosotros mismos. Repetir una vez y otra vez y otra vez. Hablar y hablar hasta que eso entre. Porque Dios le dijo a Josué que cuando él meditara, que no se aparte la palabra de su boca, entonces la va a guardar y va a hacer. Primero la guardará adentro y luego hará lo que la palabra dice. ¿Y cuál será el resultado? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el que nuestro camino sea bueno, próspero y que todo salga bien depende de la palabra de Dios, pero siendo meditada por nosotros. Y meditar es hablar y hablar y hablar una y otra vez la palabra de Dios. Lo que ella dice en cuanto a ti. Lo que ella dice respecto a lo que Cristo ha hecho y te ha dado. Lo que ella dice en cuanto a quién eres en Cristo. A lo que puedes hacer en Cristo. A cuál es la posición que hoy tienes como hijo de Dios en Cristo. Eso es lo que hay que meditar los hijos de Dios en este nuevo pacto y en este tiempo para que nuestro camino prospere y para que todo nos salga bien. Entonces, para relacionarnos con la palabra de Dios excelentemente y para que todo pueda acelerarse en cuanto a las manifestaciones de Dios, necesitamos meditar en la palabra de Cristo. Necesitamos oír, hablar y hablar y hablar, guardar esa palabra y entonces estamos listos para poder hacerla, para llevarla a cabo, para practicarla en nuestra vida. A veces puede ser un poco difícil para algunos. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo será ese asunto de meditar y hablar para mí mismo? Es fácil. Muchas veces uno lo hace, pero no se da cuenta de que eso es meditar. Y entonces está hablando para sí mismo algunas cositas del diario vivir. Si dejaron la llave y no la encuentran en algún sitio que piensan que la dejaron estar, uy, ¿dónde dejé la llave? Uy, esta cabeza ya no, ¿qué me estará pasando? Y comienzan a hablar y hablar. Y para sí mismos, no están saliendo a decirle a nadie, no le están contando a nadie, pero están hablando para sí mismos. Están meditando en una cabeza que se está olvidando las cosas. Y si siguen haciéndolo, se van a ir olvidando más cositas en su vida, ¿ve? Porque están metiendo esa realidad en su corazón. Están hablando para sí mismos y lo que se habla y habla continuamente se va a guardar adentro. Y uno va a actuar conforme a eso. Por eso en lo que tenemos que meditar no son en las cosas naturales y cotidianas. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si alguien te sigue mirando como antes, si tu mente sigue pensando que tú no has cambiado y que eres como antes, tú tienes que hablarte a ti mismo y meditar la palabra y decir, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que soy un hijo amado de Dios, soy nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Y tú tienes que meditar en la palabra de Dios que dice que
Dios suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y tienes que meditar en que tú eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, que tienes una herencia que disfrutar. Tú no te centres en la pobreza, no te centres en las necesidades, no te centres en lo que tus ojos ven. Tú céntrate en lo que dice la palabra de Dios y medita y habla para ti. No te canses de hablar la palabra de Dios. Habla que eres bendecido, habla que eres heredero de Dios juntamente con Cristo, coheredero con Él. Habla que Dios está de tu lado, que tú eres más que vencedor, que la victoria te pertenece, que tú eres un embajador de Cristo, que tú eres un rey sacerdote, que tú eres sano por la llaga de Jesús, que tú eres hábil, que tienes la mente de Cristo. Habla y habla y habla. Eso es meditar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que puedes hacerlo de día y de noche. Eso sí se puede hacer, porque cualquier actividad es paralela al uso de tu boca. Es decir, puedes estar barriendo y puedes usar tu boca paralelamente. Puedes estar caminando yéndote a cualquier sitio y puedes ir usando tu boca paralelamente. Y puedes estar en la cola de un banco y puedes usar tu boca paralelamente. Puedes hacer cualquier cosa y usar tu boca paralelamente. Y tu boca tiene que estar siendo usada en la meditación de la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Hablar para ti mismo, rumiar una y otra vez. Lo metes, lo sacas, lo vuelves a meter, lo vas a sacar, lo metes, hable y hable la palabra hasta que se hace real. Se hace carne dentro de ti. Entonces comienzas a reaccionar en tu vida conforme a la palabra de Dios que está dentro de ti. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que has puesto dentro de ti por la meditación hablarás en las circunstancias que tengas que enfrentar. Si metiste palabra y estás lleno de la palabra de Cristo, eso va a salir. Y no van a salir quejas, ni lamentos, ni reclamaciones, ni nada de eso. Saldrá la palabra viva de victoria, de poder, de éxito. Esa palabra que has metido en tu corazón y que te da la victoria en medio de cualquier circunstancia. Si te quieres relacionar bien con la palabra de Dios, medítala. Medítala. Di conmigo, Padre Dios, gracias por tu sabiduría. Hoy sé que meditar en tu palabra es relacionarme con excelencia con ella. Padre Dios, gracias. Amén. ¿Quieres relacionarte excelentemente con la palabra de Dios? Dios nos está diciendo, meditemos en su palabra. Amén. La palabra de Dios es el agente, hermanos, radical para no solo que Dios nos dirija, sino que Dios transforme nuestra vida y nuestras situaciones. Por supuesto que en el diario vivir hay situaciones que no nos gustan, que queremos pasar de ellas, salir rápido de ellas. Y lo que necesitamos es tener la palabra y aplicarla a nuestra vida. Y como dije en el primer culto, el creyente tiene que obrar y operar en la mejor traducción de la palabra de Dios. ¿Cuál es la traducción mejor que hay? Si hablamos en términos literales, hay muchas traducciones bíblicas. De Reina Valera, por ejemplo, hay como 10 versiones de las cuales dispones hoy, que puedes tú escudriñar. Hay Nueva Versión Internacional, hay Palabra de Dios para Todos, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la traducción del lenguaje actual y muchas traducciones. Pero estoy hablando de la mejor traducción, es que la palabra sea traducida en tu vida, o sea, aplicada en tu vida. Esa es la mejor traducción. Traduce la palabra en tu vida. Te estoy diciendo que debes aplicar la palabra a tu vida. Sin esa aplicación, si tú no traduces la palabra de Dios en tu vida, la palabra no cumple el propósito para la cual Dios la ha destinado. Dios ha destinado su palabra para que haga algo en tu vida, con tu vida, en favor de ti y a través de ti. Por eso es que tienes que traducirla, tienes que aplicarla
en tu vida. Esa es la mejor y la más perfecta traducción. Dios nos ha dado su palabra para dirigirnos, sí, pero también para transformarnos, no sencillamente para informarnos acerca de Él. Dios quiere transformar nuestra vida. No solo en la parte que ya sucedió, en la parte espiritual. Recuerda que cuando naciste de nuevo, tú pasaste de muerte a vida. Dejaste de ser hijo del diablo y te convertiste en hijo de Dios. Dejaste de ser un hombre carnal y te convertiste en un hombre espiritual. Eso sucedió. Ya hubo ese cambio milagroso de parte de Dios en tu espíritu. Pero tienes una mente en la cual la palabra de Dios tiene que seguir trabajando y tiene que seguir transformando. A esto la Biblia le llama la renovación de nuestro entendimiento, y esto sucede por la palabra de Dios. No se conformen a este siglo, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, sino transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios tiene que seguir siendo parte indispensable de nuestra vida. Tenemos que seguir atados a la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada, para que dejemos de pensar con la mente natural y comencemos a pensar y a vivir pensando con la mente de Cristo. Que nuestros pensamientos se renoven, que ya no pensemos en la carne, que ya no estemos pensando como los que no tienen al Señor, que pensemos como hijos de Dios con esa nueva mente que se nos ha dado, que se llama la mente de Cristo. Y para que esto suceda, necesitamos la palabra de Dios. Hay que relacionarnos excelentemente con ella, meditándola. Esto nos ayudará a poder renovar, a cambiar nuestra mente. Y el resultado, dice Pablo, que será una comprobación. Digan comprobar. Digan yo puedo comprobar. Ahora noten lo que Pablo dice. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad de Dios, no una mala voluntad para ti, agradable y perfecta, que tú la puedes comprobar. Pero esto es un resultado de ¿qué? De que tus pensamientos sean renovados. ¿Y cómo son renovados tus pensamientos? Por la palabra de Dios. Porque ves la palabra, oyes la palabra, crees la palabra, guardas la palabra, meditas en ella, y entonces todo va cambiando en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, y finalmente tienes un resultado del cual la palabra de Dios dice: harás prosperar tu camino, le dijo Dios a Josué. Y Pablo dice: puedes comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que la palabra de Dios es un agente transformador total y pleno para nuestra vida. Es una palabra que trae transformación de corazón. No solamente te da una gran cabezota de conocimiento, sino un gran corazón. Santiago dijo que no solo escuchen la palabra de Dios, póngala en práctica, de lo contrario solamente se engañarán a sí mismos. Entonces el propósito de las Escrituras, el propósito de la palabra no es solo mostrarnos lo que está mal en nuestra vida, cómo deberíamos vivir, sino una transformación radical en nuestras vidas, cambios así radicales, de una forma de vivir a otra forma de vivir en la carne a vivir en el espíritu. De hablar cosas incorrectas a hablar la palabra de Dios. De caminar en luz en vez de caminar en tinieblas. Todo eso, iglesia, sucede por la palabra de Dios, siendo oída, creída, meditada y guardada en el corazón. Entonces estamos en el punto de seguir la dirección de Dios. La Biblia es súper poderosa, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, es tan dinámica y tan poderosa que nos puede transformar. Ya pasó con la predicación del evangelio inicialmente, cuando oímos por vez primera, cuando creímos, invocamos el nombre de Jesús y nacimos de nuevo. ¿Qué tal ese milagro? ¿Qué tal el milagro del nuevo nacimiento? Es el milagro mayor que hemos experimentado todos, pasar de muerte a vida, ser hijos del diablo primero, ahora ser hijos de Dios. ¿Qué les parece eso? Eso es poderoso. ¿De dónde surge eso? Porque hoy estás aquí y sabes que eres un hijo de Dios. Y nadie puede decirte lo contrario, porque tú estás seguro por el testimonio del Espíritu que eres un hijo de Dios. Pero ¿de dónde surge? ¿Quién hizo ese trabajo? La palabra de Dios. Pedro dice: hemos nacido de la simiente no corruptible, sino de la incorruptible palabra de Dios.
Por lo tanto, si comenzaron así, deseen, anhelen, amen fervientemente la palabra de Dios, la leche espiritual, para que sigan creciendo para salvación en su vida cotidiana, diaria, en su vida de todos los días en esta tierra, para que salven obstáculos, salven dificultades, salven problemas que se pueden presentar en la vida. Amen, anhelen, deseen profundamente la palabra de Dios, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Ya comenzamos en nuestra vida naciendo de nuevo por la palabra. Ahora hay que crecer para salvación en todas las áreas de nuestra vida por la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios es una tremenda herramienta, un instrumento súper útil para ayudar al propósito de Dios con nosotros. Ella en las escrituras mismas se identifica o se simboliza como un martillo. ¿Cuántos de ustedes conocen un martillo? ¿Y cuántos saben para qué sirve un martillo? Para darle duro, para clavar, para romper. Se hacen muchas cosas con esta herramienta y así cumple su propósito eficaz. También la palabra se identifica y se manifiesta como una espada, como un fuego. Y Dios pretende que su palabra, como martillo, como espada, como un fuego, cambie dramáticamente nuestras vidas. Cambie nuestras vidas. Dios quiere hijos que nacieron de nuevo, con vida nueva, pensamientos nuevos, forma de hablar nueva, forma de actuar nueva. La palabra de Dios hace el trabajo en colaboración contigo. Tú la oyes, la crees, la meditas, la guardas y la palabra trabaja en tu vida y te ayuda a cumplir el propósito de Dios. La palabra también se describe a sí misma como ¿qué? Se describe como leche, como agua, como pan, como carne. Y estas cosas que acabo de mencionar tienen en común que son alimentos importantes, que si tú no comes, que si tú no bebes regularmente, puedes morir. Y la palabra de Dios se identifica como leche. Se identifica, otra vez digo, como agua, como pan y como carne. Porque es un alimento indispensable, insustituible, que todos lo necesitamos para crecer, para salvación en nuestra vida. ¿Cuántos quieren una yapita? Algo más. También la palabra de Dios dice que es medicina. Medicina a todo tu cuerpo. Refrigerio a todos tus huesos. Y es gratis, y es seguro. Y no hay mal reporte. Cada vez que vayas a la palabra en busca de sanidad y leas los versos de sanidad, encontrarás al médico divino con toda la disposición de obrar en favor de tu cuerpo y más allá haciendo ya una obra segura, irreversible por medio de Jesucristo, en la cual se dice respecto a este punto de que tú ya eres sano por la llaga de Jesús. Siempre encontrarás ese reporte. Nunca hallarás un reporte contrario, negativo, no. En la Biblia se te presentará, como alguna vez enseñé aquí, no como enfermos en busca de sanidad, sino como un hombre o una mujer sanos que pueden estar siendo atacados en su cuerpo, pero que ya son sanos por la llaga de Jesucristo. ¿Amén o no? Es correcto, tenemos que mirar así esto. Esa es la perspectiva de Dios. Entonces, iglesia, la palabra de Dios es medicina también a todo nuestro cuerpo. Es nuestra leche, nuestra agua, nuestro pan, nuestra carne, nuestra medicina. ¿Te das cuenta? La palabra es todo. La palabra es lo que realmente necesitamos. Y Jesús destacó esa importancia de la palabra de Dios y también su obediencia hacia ella. Que practiquemos la palabra de Dios, que meditemos la palabra, que la metamos en nuestro corazón. Miren la importancia y la trascendencia que da Jesús a la palabra de Dios. Ya sabemos que Él en su testimonio y en su vida ministerial, Él nos enseñó cuán sometido vivía a la palabra de Dios. Él dijo, yo no hablo ninguna cosa por mi propia cuenta, sino lo que oigo hablar al Padre. Quiere decir que Jesús tenía libertad de hablar lo que quería como nosotros. Claro, tenía libre albedrío también. Pero Él dispuso y Él decidió no hablar otra cosa que lo que oía hablar al Padre, que al fin de cuentas significa yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Luego Él también expresa, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago solamente lo que veo hacer al Padre. Entonces Jesús se sometió de tal manera, primero en su lengua y después en sus acciones, que Él
con toda autoridad hacía las cosas porque andaba sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora él nos enseña y él está en un contexto donde hay mucha gente siguiéndole. Algo aconteció ahí donde estaba y alguien fue liberado de una posición demoníaca, y Jesús estaba enseñando acerca de esto y diciéndole a la gente que, como él es conocedor del asunto espiritual, y le estaba diciendo a la gente, ¿saben qué? Cuando hay demonios que salen de la vida de una persona y se van, entonces esta vida de la persona no tiene que quedar así vacía. Tiene que ser llena de Cristo, tiene que ser llena de la palabra, tiene que ser llena del propósito de Dios. Porque si esa persona de quien salieron los demonios se queda así nomás, puede que los demonios vuelvan un poco más reforzados, vengan más demonios y se vuelvan a meter en la persona, y su vida postrera sea peor aún que esa vida primera. Le vaya más grave, le vaya peor de lo que ya estaba. Y él estaba enseñando acerca de eso, que la gente que es liberada tiene que no quedarse solamente feliz porque ya fue liberada, sino meter la palabra, meter el propósito de Dios en su vida, para que no le pase que vuelvan los demonios y pueda acontecerle algo más feo, algo peor. Entonces estaba Jesús en esa enseñanza con la multitud que le estaba siguiendo, y a él lo acusaban los fariseos de echar fuera demonios por el poder del diablo. Y Jesús les decía que es imposible, porque un reino no puede ir contra sí mismo, pues él no puede ser enviado de Satanás y estar debilitando el reino de Satanás echando fuera los demonios. Y Jesús estaba hablando de todas estas cosas. En este contexto se oye la voz de una mujer en Lucas 11, 27, 28, que dice y le grita: dichosa la mujer que te dio a luz y que te amamantó. Y Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y que lo obedece. Eso dice la traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera, que usamos normalmente, dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Y la palabra de Dios para todos dice: mientras decía esto, una mujer de la multitud le gritó: qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y te alimentó. Pero Jesús dijo: más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen o la ponen en práctica. Jesús habla de una bienaventuranza mayor. Qué bienaventurados tener una madre. Y estamos vivos y hemos crecido porque esa madre nos dio a luz, nos amamantó, nos ayudó a crecer en términos naturales. Esa es una buena cosa. Por eso hoy estamos aquí, por la mamita. Madre hay una sola, ¿no? Y eso es bueno que lo reconozcamos. Pero tampoco es lo máximo, hay algo mayor que eso. Así es que, mamitas, no se sientan ofendidas ni aludidas, solamente entiendan el mensaje de Dios esta mañana. Dios está agradecido y nosotros también por las vidas de las madrecitas. Gloria a Dios. Pero miren lo que Jesús dice. Cuando hablan de una bienaventuranza: bendita la mujer, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús, que siempre habla la verdad, que no se deja mover por los halagos, ni que es sentimental. Él es real en lo que conoce de la voluntad de Dios. Y no tiene vergüenza de hablarlo y decirlo, aunque de repente algunos se hayan podido ofender. Él dice: dichosa más bien. No dice dichoso yo, él dice: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. El término dichoso, oye bien, algunos seguramente lo saben, quizá otros no, pero recordemos, el término dichoso, makarios, es el término griego. Significa supremamente bendecido. Supremamente bendecido. Bendecido sin límite. Supremamente bendecido. Grandísimamente bendecido. Altísimo rango de bendición. Cuando Jesús está hablando que más bienaventurado es alguien que escucha la palabra y la practica, está diciendo que esta bienaventuranza es de otro rango, que esta bienaventuranza, esta bendición es de un altísimo rango, distinto al hecho de tener
una madre que nos dio a luz y nos amamantó, y gracias por ello. Pero hay algo mayor. ¿Qué es lo mayor que Jesús habla y aprovecha la oportunidad para enseñar? Es la gente que escucha. Y que no solo escucha, sino que obedece la palabra de Dios. Entonces, quien oye la palabra de Dios es supremamente bendecido, tiene un altísimo rango de bendición, es un afortunado, es glorioso esto para tu vida. Que oigas y practiques y obedezcas la palabra, eso es más glorioso, con el perdón de las mamitas, que nuestra mamá que nos dio a luz. No se enojen conmigo, pues el Señor Jesús estaba enseñando eso. ¿Cuántos están de acuerdo con Jesús? Sobre todo las mamás, las madres, ¿cuántos están de acuerdo con Jesús? Muy bien, hay poca mamá aquí. No se escucha mucho la voz de las madres. Bueno, esto no estaba degradando a María, la mamá de Jesús. Jesús no tuvo ninguna intención, no fue ni la más mínima idea de degradar o de hacer quedar mal a María. Él vino de una mujer igual que nosotros. Su padre fue el Espíritu Santo, no fue José, pero su mamá sí fue María, nació de María, la Virgen. Entonces él no tenía la intención de degradar a su madre, de hacerla quedar mal. Pero sí, él está honrando y bendiciendo al que oye y guarda la palabra de Dios. Esto es más bendición. Porque de nada te vale si vienes a este mundo, has tenido una mamá, te amamantó, te sustentó, creciste, pero no has oído la palabra y no practicas la palabra y te pierdes y vas al infierno. De nada serviría, solamente tuviste una vida natural y ahí quedó todo. Tu final es un final de muerte. Pero qué bueno es oír la palabra y ponerla por obra. Eso cambia tu destino, eso te da vida eterna. ¿Ves la gran diferencia? Por eso Jesús destaca esto, esa gran bienaventuranza, ese altísimo rango de bendición, esa dicha doble que hay, esa gloria que hay en el hecho de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús habla y expresa ese término, todo el que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica, este término escuchar está relacionado con oír, pero no solamente oír, sino entender, hablar y obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos a estudiar un poco y escudriñar los idiomas originales, hay una mayor significancia de las palabras. Para nosotros el término escuchar, de repente solamente escuchar algo, una sola cosa y oír, y eso es todo. Pero en el griego el término akouo, que es escuchar, es oír, es entender, es hablar y también obedecer. Tiene esas 4 implicancias. No solamente que oigas, sino que akouo, este término en el original significa oír, entender, hablar y obedecer. ¿Ves? Más trascendente, más amplio es el significado. Entonces, cuando Jesús dice que más bienaventurados, más benditos son los que escuchan la palabra de Dios, está diciendo, son más bienaventurados los que oyen, los que entienden, los que hablan, los que obedecen, como eso ha sido traducido en algunas traducciones, los que obedecen la palabra de Dios. Entonces, el oír desde la óptica original de la palabra tiene una implicancia de otras acciones correspondientes. Son el entender, el hablar y aún el obedecer conforme a lo que estamos oyendo. ¿Está entendido esto, iglesia? Es decir, que si tú te vas a un lugar donde se habla puro griego y vives en ese contexto cultural griego, cuando te digan escucha algo, quiere decir que tú lo oyes y quiere decir que tú lo vas a entender y quiere decir que tú lo aplicas y tú lo obedeces. No es como aquí que solo dices, sí, ya lo oí, como se suele decir ese dicho que te entra por aquí y se te va por el otro lado. No, en el contexto griego es cuando tú oyes, entonces tú entiendes lo que te dicen, tú estás listo para practicar y obedecer lo que te están diciendo. Así funciona. Eso es lo que en el original significa esta palabra. Entonces, hermanos, todo esto que oímos nos habla mucho del cuidado que hay que tener con la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, olvídalo, no es palabra de los hombres, no es palabra del pastor, no es palabra del líder, no, es palabra de Dios.
está siendo transmitida, por supuesto, cuando es presentada conforme a lo que está escrito. Eso sí tienes que estar seguro, que te hablen lo que está escrito y que tracen la palabra de Dios conforme a los pactos y conforme a la gracia de Dios y conforme a Jesucristo. Porque la Biblia es un libro cristocéntrico y todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y apuntó a Cristo. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si seguimos a Cristo estamos en la verdad. Y si miramos la verdad, nadie nos va a engañar, Hay que mirar la palabra, hay que mirar a Cristo y nosotros mantengámonos obedeciendo lo que la palabra de Dios respecto a Cristo nos está diciendo. Jesús por eso hablaba de esta bienaventuranza y hay que tener mucho cuidado cuando oímos la palabra de Dios. De creerla, de recibirla, de meditarla y de aplicarla a nuestra vida. Amén, iglesia. Digan, la palabra de Dios es mi gran bendición. Aleluya. Recuerda que la palabra de Dios es tu sustento, es tu alimento, es tu medicina, es tu todo. Estamos viviendo en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, pero también el siglo del estrés. Los científicos, los médicos, los psicólogos dicen que la enfermedad más común y mortal que hay hoy ya no es cáncer, ya no es nada de ese tipo de cosas físicas que había antes como enfermedad, sino es el estrés, la enfermedad mental, la enfermedad del alma, la enfermedad del afán y la preocupación. Y bueno, el mundo está así. Ahora también a veces nos suele visitar a nosotros. Hay cartas de invitación del diablo para que nuestras vidas acepten el estrés, acepten el cansancio, acepten todo este tipo de cosas en las que la gente sin Dios vive. Pero resulta que tenemos la palabra de Dios que puede cambiar esa situación. Y puede que momentáneamente a veces nos encontremos en tiempos tan difíciles. Pero hermano y hermana, iglesia de Dios, tienes que saber que la palabra de Dios está para cambiar eso radicalmente y para transformar esa situación. Quitar el estrés, traer paz y traer el regocijo y el reposo de Dios en tu vida. Para eso está la palabra de Dios. Oigamos lo que dice el salmista en el Salmo 119, versos 25 y verso 28. Luego les leo un par de versículos más de este Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista sabía por experiencia de los momentos difíciles, del estrés que producían las situaciones, la persecución, las cosas negativas de la vida. Pero él sabía que hay una puerta de acceso al cambio, hay una puerta de acceso a la bendición. Y él no tiene temor en manifestar primeramente que su alma estaba abatida, que su alma se deshacía, que estaba ansioso. Pero él también nos muestra la puerta hacia el cambio. ¿Y cuál es la puerta hacia el cambio? Él dice, vivifícame según tu palabra. Es decir, yo estoy en esta situación, pero tu palabra va a cambiar eso. Yo estoy cansado y abatido, pero tu palabra va a vivificarme. Tu palabra va a transformarme. Mi alma está que se deshace de ansiedad, pero tú me sustentas con el poder de tu palabra. Aleluya. Iglesia, eso es real, eso es verdad en este tiempo, en este siglo, para nosotros los hijos de Dios. Y cuántas veces aquí y en otros lugares yo escuché testimonios acerca del poder vivificante de la palabra de Dios. Gente que trabajó todo el día, que estaba muy cansada, que había decidido en primera instancia no venir a la iglesia, pero que dijo, no, yo voy a la iglesia, voy a oír la palabra y a recibir de Dios. Vinieron a la iglesia, comenzó la administración y en la alabanza estaban gozosos adorando a Dios y se sientan a oír la palabra y la palabra viene y los impacta. La palabra viene y los toca, la palabra viene y los vivifica, la palabra viene y los levanta, porque es palabra de Dios, porque es palabra con poder, porque ahí está el dunamis de Dios en esa palabra y ellos son vivificados por la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene un poder vivificante, fortalecedor. Y él dice en el verso 116 de este mismo salmo, dice, susténtame conforme a tu palabra y yo voy a vivir. Y no quedé avergonzado de mi esperanza.
El que cree en el Señor, el que cree en su palabra, dice en Romanos, que no será avergonzado. El que creyere en Él, no será avergonzado. Cuando crees en la palabra de Dios, crees en Cristo, en el verbo que se hizo carne, crees en las promesas de Dios, te digo con toda certeza, no quedarás avergonzado. El que será avergonzado siempre y siempre y siempre será el diablo. Pero tú no quedarás avergonzado si eres un creyente que vas en busca de la palabra de Dios y permites que esa palabra te vivifique, te ayude, te llene, te cambie. Porque en la palabra hay ese poder transformador, ese poder vivificante, ese poder fortalecedor. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues de la palabra recibimos vida. Ella nos sustenta, nos fortalece, es nuestro alimento, nos da crecimiento, nos hace fuertes. En ella siempre hay fortaleza. Amén, iglesia. Así es que la medicina para el estrés, la medicina para la ansiedad, la medicina para la gente que a veces permite pensamientos hasta de suicidio en su vida, es ir tras de la palabra de Dios. Ahí vendrá el poder vivificante, ahí vendrá la transformación, por oír, recibir, creer y aplicar la palabra de Dios a su vida. La palabra nos hace poderosos. Sí, hermanos, la palabra nos da un poder sobrenatural. Yo ilustré esto en el primer culto, recordándoles a mis hermanos de mi generación que hemos visto una tira cómica que se llamaba Popeye el Marino. Popeye el Marino soy. Los jóvenes no saben mucho de eso, pero nosotros los de mi promo sí se acuerdan de Popeye el Marino soy, ¿no? 3 personajes principales ahí: Popeye, Bruto, y también Olivia. 3. Popeye, el marino súper enamorado de Olivia. Bruto, que se metía por los palos y que él también quería estar con Olivia. ¿Plutos? Ya, brutos, lo que sea. Ya, no importa. ¿A qué voy? En que Brutus era así, pues una cosaza, ¿no? Y tenía una voz de maldito, fea, gruesa, atarantadora. Y Popeye, pues enamorado de Olivia. Pero Brutus aparecía en escena y quería quitarle a la famosa Olivia. Y Olivia ahí con esas piernazas que tenía se deshacía, entre qué voy a hacer, o me voy con Brutus o con Popeye. Pero Popeye tenía un secreto. Ya ustedes saben cuál es su secreto: la famosa espinaca. Y cada vez que comía una espinaca, entonces fue por aquí, fue por acá, fue por acá. Nos quedamos ahí. Y Popeye comenzaba. Y Brutus o Bruto no podía hacer absolutamente nada con él. Y ya saben, a Olivia le salía corazoncitos de los ojos, porque realmente a ella le agradaba mucho Popeye el Marino. A lo que voy es que nosotros también tenemos una espinaca poderosa para fortalecer nuestra vida, y se llama la palabra de Dios. La viva y eficaz palabra de Dios que vivifica y sustenta nuestra vida de una manera plena y de una manera segura. Aleluya. Por la palabra se nos revela quiénes somos. Por la palabra tú sabes que eres nueva criatura. Por la palabra sabes que eres embajador de Cristo, que eres un rey sacerdote. Por la palabra sabes que eres un ministro competente de este nuevo pacto. Por la palabra sabes que eres un amado o una amada hija de Dios. Todo eso lo sabes por la palabra. Ahí sabemos quiénes somos. Sabemos qué es lo que tenemos: herederos de Cristo, herederos de toda bendición. Tenemos la autoridad de Cristo en esta tierra. Tenemos victoria en Cristo. Somos iglesia triunfante del Señor. Todo eso, hermano, lo sabemos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y también sabemos lo que podemos hacer. En síntesis, podemos hacer las mismas obras de Jesús y aún obras mayores. No lo ha dicho un pastor, lo dice Jesús. El que en mí cree, las mismas obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y la iglesia del siglo XXI está haciendo obras mayores a las que Jesús hacía. Gloria a Dios. Hay tremendas manifestaciones de la gloria y el poder de Dios a través de la iglesia, a través de sus hijos, a través de las familias espirituales que Dios ha organizado y que Dios ha levantado en esta tierra para este siglo XXI, para el año 23 que estamos viviendo. Gloria a Dios. Termino mostrándoles la actitud correcta, el gozo que debemos tener ante la palabra de Dios. Solo quiero leerle lo que está escrito en el libro de Jeremías. Jeremías es conocido en las escrituras como el profeta llorón. Pero siendo el profeta llorón porque seguro le gustaba llorar, quejarse, ¿verdad? Porque miraba a sus antecesores, profetas perseguidos, apedreados, muertos por ser gente de Dios, hombres de Dios, perseguidos y que los mataban. Y entonces eso produjo en él unas expresiones de las cuales vamos a escuchar ahora, pero también él hace un cambio en su vida y las cosas se transforman en su vida a raíz de la palabra de Dios. Y él tiene una actitud correcta, que es la actitud que hoy los hijos de Dios debemos tener cuando oímos la palabra de Dios. Y Jeremías capítulo 15, versos 15 y 16 dice: Señor, tú sabes lo que me sucede, por favor ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que me muera joven. Es por tu causa que yo estoy sufriendo. Él era un llamado de Dios. Dios lo llamó a ser profeta. Pero por esta causa era perseguido. No a todos le caía bien. Muchos querían matarlo. Esto produjo este tipo de palabras y quejas. Pero lo bueno de Jeremías, que no se quedó como llorón. Dejó llanto a un lado y se convirtió en un profeta alegre, regocijado, animado. ¿Y qué fue lo que hizo ese cambio? Él da testimonio de esto en el verso 16 del capítulo 15 de Jeremías. Y este verso 16 en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Entonces el profeta llorón se convirtió en un profeta gozón, en un profeta alegre, en un profeta que disfrutaba de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que produjo el cambio? Buscó la palabra, porque él dice: cuando descubrí o cuando hallé tu palabra, yo las comí, yo las devoré. Y este término devorar significa que él se alimentó, que él se banqueteó con la palabra de Dios, que él la disfrutó y que la palabra lo mantuvo y lo sustentó. Ese es el término, el significado del término akal, que ha sido traducido como descubrí, como devoré. Cuando yo descubrí, cuando yo hallé tus palabras, me las devoré, me alimenté, me banqueteé, disfruté, me mantuve y me sustenté por tu palabra. Tremendo. Tremendo ese significado. ¿En qué piensas cuando te dicen: te invito a comer un buffet? Cuando te dicen: te invito a comer un buffet, y te dicen: yo pagaré la cuenta, porque algunos invitan pero quieren que tú les pagues la cuenta. No, una invitación con cuenta pagada. Entonces ya de arranque te alegras, ¿no? Me están invitando, voy a comer buffet. Y ya sabes que en el buffet hay mucho que comer. Nacional, internacional, incaico, andino, serrano, costeño. Un buffet hay de todo. Y como algunos dicen, nos falta barriga para un buffet. Y algunos dicen, cuando vas a un buffet tienes que saber comer de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, para que le saques provecho a todo. Pero resulta que llegas al buffet y en la primera mesa nomás, ¡fua!, plato serrano. Lo cargas y lo recargas y bueno, pues si te queda estómago sigues, y si no ya fuiste ahí. Y disfrutaste poco del buffet. Pero cuando se nos habla de buffet, entonces ¿hay gozo o no hay gozo? Vas a un banquete, no vas a una invitación de entrada, sopa, segundo y fresco. Vas a un buffet, no a un menú. Vas a un buffet, amplitud, muchas cosas, mucha comida. Y vas a banquetearte. Eso es un banquete. No vas a una invitación cualquiera, ¿ve?
Entonces, el término akal, devoré, significa que tú te banqueteas, que como que estás en un buffet. Y si yo te hablo de buffet y de invitarte, tus tripas ya están alegres ahorita, seguro que sí. Y tienes que regocijarte, tienes que alegrarte porque vas a ir a un banquete. Cuando vienes a oír la palabra de Dios, no vienes a cansarte, no vienes a dormir, no vienes a quejarte, no vienes a estar incómodo, no vienes a salir a cada rato al baño, no vienes a estar con el celular. Vienes a oír la palabra de Dios y a banquetearte con el buffet de Dios para tu vida. Aleluya. Y eso, porque esa palabra es tu gozo y es tu alegría. Tú comes la palabra y esa palabra produce en ti gozo, un brillante regocijo, un júbilo, una alegría de bienvenida. Termino con esto. Nosotros experimentamos lo que es una alegría de bienvenida. Cuando un familiar viene del extranjero después de años y no lo has visto, su familia aquí se va al aeropuerto y puede llevar globos, torta, cohetes, banda y un montón de cosas a darle la bienvenida. Y esa alegría de bienvenida no es una alegría cualquiera, es una alegría distinta, una alegría especial, una alegría de una celebración por algo realmente bueno. Ver a tu familia después de mucho tiempo, darle un abrazo y todo lo demás. Y este término gozo significa como una alegría de bienvenida. Así debe estar de alegre cuando recibes la palabra de Dios. No seas como el dormilón de Eutico, ¿no? Ese que se durmió cuando el apóstol Pablo, el ungido apóstol de la gracia de Dios, predicaba y él durmiendo. Y se cayó del balcón. Gracias a Dios por el poder que estaba Pablo, que lo resucitó, pero se cayó y se murió por dormilón. Así es que cuidado aquí con los dormilones. Bueno, gracias porque aquí vienen a oír la palabra de Dios. Y están atentos. Y están aprendiendo a gozarse. La palabra de Dios es el gozo que hay en su corazón. Porque a través de ella Dios les vivifica, Dios los sustenta, Dios los anima, Dios transforma sus situaciones. Iglesia, si queremos relacionarnos bien entonces con la palabra de Dios, nosotros tenemos que reconocer que ella es nuestro sustento, siendo el agente radical más importante para que nuestras vidas sean transformadas. Nuestro sustento, nuestra medicina, nuestra sabiduría, ella revela lo que somos, tenemos y podemos hacer en Cristo. Y además la palabra de Dios demanda una actitud correcta de gozo y alegría. Entonces recuerda que hay que relacionarte bien con la palabra de Dios. Y este año 2023 las promesas de Dios se harán cada vez más evidentes, más rápidas en tu vida por este tipo de actitud que tengas. Te relacionas con excelencia con la palabra de Dios, recibiéndola, creyéndola, meditándola, haciéndola en tu vida, gozándote con la palabra. Mira cuántas buenas actitudes puedes tener en cuanto a la palabra de Dios. Te animo, hijo de Dios, te animo, hermana, hermano, a que practiques estas actitudes cuando estés delante de la palabra del Señor. Esto será una manera excelente de relacionarte con ella. ¿Están bendecidos en esta tarde? ¿Han sido ayudados por el Señor? Agradecidos a Dios, iglesia.